Muy bienvenido, muy bienvenida. Qué hermoso poder compartir este tiempo juntos. Me da una alegría enorme el poder ser recibido en tu casa, en tu oficina, en el lugar donde te encuentres en este momento y aún en el país donde estés. Si es la primera vez que estás conectándote y estás viendo nuestro canal, te damos la bienvenida. Estamos juntos lo que llamamos el Centro Cristiano Familiar. Es una casa donde nos juntamos, personas que amamos a Jesús y le seguimos, personas que somos distintas, somos diferentes, con distintas familias, pero que conformamos una misma familia en Dios. Así que sé muy bienvenido y hoy quiero hablar acerca de vivir confiados. Y la pregunta que nos hacemos cuando expresamos esto es: ¿se podrá vivir confiado en medio de toda situación? ¿Se podrá vivir confiado en medio de la situación particular que estamos viviendo? Vivir confiados tiene que ver con centrar nuestra seguridad que tenemos en Dios para operar y poder accionar de manera proactiva en la vida y en las situaciones que la vida nos presente. Vos te diste cuenta que la vida no es tan fácil a veces como la soñamos, ¿sí? Cuando somos chicos creemos que todo es muy fácil y cuando somos grandes nos damos cuenta que las cosas son muy diferentes a cómo pensábamos. Las cosas se suelen complicar muy a menudo. Ahora, ser proactivo significa que podemos tomar acción, podemos tomar la iniciativa, que podemos movernos, podemos ser dinámicos, voluntariosos para poder llevar adelante un plan, algunas cosas que sí podemos hacer para vivir una vida diferente. Vos sabés que el pastor Johnson dice que una fe audaz se basa en los hombros de la confianza. La pregunta que quizás vos y yo nos hagamos es: ¿se puede construir la confianza? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? Bueno, la confianza, te diste cuenta que tiene que ver con algo que se desarrolla día a día. Es una virtud que uno la tiene que trabajar. Normalmente podemos pensar la confianza desde el lado personal y decimos, por ejemplo, que la gente puede ser o puede ver en mí una persona un poco confiable, eh, bastante confiable o muy poco confiable, ¿sí? Lo que podemos también ver es que hacia otras personas, nosotros al mirar y al ver sus acciones, podemos darnos cuenta si una persona es o no es digna de nuestra confianza. Ahora, cuando hablamos de esto y cuando hablamos de esta construcción del día a día, sí podemos ver que construir la confianza lleva mucho tiempo, porque no es fácil que alguien pueda confiar en uno, o no es fácil que uno pueda confiar en otra persona, ¿sí? La Biblia enseña que el hombre que confía en el hombre es maldito, ¿sí? Y es una expresión muy fuerte, ¿no es cierto? Porque uno dice, pero que no se puede confiar en nadie, no hay nadie que haga las cosas bien. No, lo que se trata esta expresión es que si nosotros ponemos la confianza en un hombre, como todos los hombres somos falibles, ¿sí? Y creemos que nunca se puede equivocar, que nunca puede fallar, nosotros mismos estamos poniendo algo en alguien que no puede dar esa talla, ¿sí? Y evidentemente cuando hablamos de confianza en el hombre decimos, bueno, se puede sostener, se puede construir, pero también se puede derribar muy fácil con un solo acto. Pero cuando decimos y hablamos acerca de Dios, Dios es una persona confiable, porque Dios es fiel a su palabra.
porque Dios no es como el hombre, ¿eh? Dios tiene su naturaleza, es confiable. Él es digno de nuestra confianza. Y cuando vos y yo ponemos nuestra confianza en Él, esa confianza es inviolable, es segura, es firme, es fuerte, porque está puesta en alguien que sí puede sostener lo que Él ha dicho que iba a sostener. Así que si vos estás confiando en Dios, es una buena manera de vivir. Vos sabés que Dios está tratando a veces de construir algo que a nuestro parecer no aparenta de gran relevancia, porque o no entendemos o no vemos claramente las cosas. Sin embargo, lo que el Señor espera de nosotros en medio de situaciones como estas es que tengamos una confianza simple y tranquila. En medio de las crisis podemos salir corriendo de un lado para otro y vivir cualquier tipo de experiencia, pero también en medio de una crisis podemos acercarnos a Dios y poner todo nuestra confianza en Él que Él es seguro. Dice el Salmo 91, versículo 1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Vos sabés que la sombra aquí de la que nos habla el salmista es la sombra del Omnipotente y es un muy buen lugar a donde vos y yo podemos vivir. No es un lugar simplemente para que vayas de vez en cuando, transitorio, de visita o de vacaciones. Es un lugar donde podemos permanecer. La misma palabra habla justamente de morar en ese lugar. Es el lugar para habitar. ¿Sí? Cuando hablamos de habitar y de morar, estamos hablando de un lugar donde uno vive. ¿Sí? Y cuando hablamos de un lugar donde uno vive, hablamos de un hogar. Y Dios desea que tu vida y mi vida puedan encontrar en Él el hogar que necesitan. Porque en ese hogar se halla descanso, se halla respuesta para todas las cosas que necesitamos. Pero aquí también se nos habla de una sombra, ¿sí? Y la sombra es un lugar que generalmente uno lo asocia con lugares de refrigerio, de descanso, donde uno puede reposar de los rayos tremendos del sol. ¿Sí? Estos días estamos viviendo en Buenos Aires, yo no sé dónde nos estás escuchando vos, pero en Buenos Aires las temperaturas son muy altas todos los días en esta época. Estamos viviendo climas de 35, 34 grados y realmente se siente, y cuán necesarias son las sombras para nosotros estos días, o los aires acondicionados mejor. Bueno, Dios quiere que vos encuentres con Él un lugar donde vos puedas descansar, donde vos puedas aplacar tu vida de todo lo duro, lo difícil, los calores que en este mundo tenés que transitar. Y qué mejor lugar que ir a Él. Pero también se nos habla de las sombras como lugares que son lugares donde hay poca luz, son lugares donde hay más oscuridad. Y vos sabés que justamente lo que produce la sombra es que al atravesar la luz y llegar a impactar sobre un objeto, ese objeto, al reflejarse o al topar la luz contra ese objeto, produce una sombra del otro lado. En la medida en que nos acercamos más al objeto que produce la sombra, el lugar se vuelve como más oscuro, ¿sí? Lugares donde uno puede hasta tener lugares de temor, ¿sí? Ahora, lo tremendo y lo grande de esto es que Dios es el que produce la sombra.
Los otros días leyendo el libro de los Hechos me encontré con un relato donde se nos muestra que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios, iba por aldeas y se nos dice en el relato que la gente cuando sabía que iba a pasar Pedro por ese lugar, acercaba a los enfermos para que estén a la vera del camino por donde Pedro iba a estar pasando y cruzando. Algunos los traían en camilla, los llevaban allí lisiados, cojos, mudos, ciegos, en la condición en que estaban, leprosos o lo que fueran. Y se nos dice que ellos esperaban, y escucha bien, ellos esperaban que al menos su sombra al pasar les tocara. Mirá, te estoy hablando de un ser humano, de un hombre muy proactivo como Pedro, porque si hay uno de los discípulos que uno dice, este es un mandado, es Pedro. Pedro no se quedaba nunca atrás en ningún lugar, era el primero en todo, tanto para hablar como para moverse. Y este hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu estaba sobre él, él vivía bajo la sombra del Todopoderoso. Nos dice que su sombra, al atravesar, al tocar a la gente ahí, al costado del camino, hacía que la gente se levante, que las personas se sanen, que los ciegos vean, ¿sí? Que los paralíticos salten y vuelvan a caminar. Mirá, quiero decirte, era la sombra de un hombre. Era la sombra de un hombre lleno del poder de Dios. Puede ser vos también, puede ser tu sombra. Pero ahora te quiero hablar de algo que veníamos hablando en el Salmo. En el Salmo se nos dice de vivir bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Vos te imaginás si la sombra de Pedro producía milagros? Lo que producirá ponerse bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Todopoderoso. Y sabés que este es un lugar que no es para exclusivos, no es para gente única, no es para personas que tengan cierta élite o cierto estatus o un título en especial. Es para cualquier persona que se acerque a Dios y que le busque en verdad. Que se acerque con sinceridad y permanezca, habite en ese lugar debajo de la sombra del Omnipotente. Ahora, en ese lugar vas a encontrar una sombra que te va a traer paz, una sombra que te va a traer vida, te va a traer esperanza, que va a traer renuevo para vos, que te puede sacar de la depresión, que te va a traer sanidad. Es la sombra del Todopoderoso. Vos sabés que mientras estaba preparando esta palabra y este tiempo para compartir, estuve viendo la historia de una mujer llamada Corrie ten Boom. Quizás muchos la conozcan. Es una mujer holandesa que vivió en el siglo pasado y más o menos hace unos 70 años atrás su historia es como que comenzó a cambiar de una manera estrepitosa. Ella vivía en la casa de sus padres junto con sus hermanos. La casa era una relojería donde su padre trabajaba, tenían ese oficio. Y a causa de la invasión nazi en Holanda, mucha gente empezó a ser perseguida. Y esta gente, esta familia, que durante muchos años habían puesto su casa para
estar orando por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, ahora se encontró con una oportunidad para hacer algo por aquellos que estaban sufriendo. ¿Cuál era el problema en cuanto a esto? Que si ellos cuidaban o ocultaban a cualquier persona de lo que era la acción holandesa en contra de los nazis o de los judíos que estaban allí y que eran perseguidos justamente por los nazis, estaba en peligro la vida del padre, los padres y cada uno de los miembros de esta familia. Ellos decidieron confiar en Dios y decidieron también ponerse a la ayuda de alguien que lo necesitaba más que ellos. Aceptaron entrar en los peligros de su decisión. Esto lo llevó a que en el año 42, aproximadamente 1942, y viendo que ellos estaban haciendo algún tipo de movimiento de esconder a judíos y algunos holandeses en la contra de los nazis, fueron denunciados por una persona y prácticamente toda la familia fue encarcelada, fue llevada a campos de prisioneros, y ellos siguieron a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas. Esta mujer, su hermana, continuó allí en la casa, ocultando a decenas de personas. Se calcula que entre 5 y 7 personas ella podía ocultar allí en ese lugar, que después se escribió un libro y se hizo una película. Después buscalo en Google porque es una historia apasionante, Si te gustan las historias reales como a mí y los testimoniales, esta no te la podés perder. Ella siguió adelante guardando vidas, cuidando vidas, no lavándose las manos. Esto hizo que más tarde también ella, su hermana, su hermano, todos fueran a los campos de concentración. Allí perdió prácticamente a toda su familia. Quedó ella con vida, vivió hasta los 91 años y fue una mujer que viajó por todo el mundo, hablando acerca de lo que Dios había hecho a través de ella, tratando de llevar amor a muchas vidas. La vida cristiana no es tan fácil como nosotros creemos. No es todo que está a nuestro favor y que nada nos pasa, ¿sí? Sino preguntale a cualquiera de los hombres que Dios utilizó, los siervos que Él utilizó. Preguntale a Abraham, como estuvimos viendo los últimos domingos y el pastor nos hablaba de su vida, o preguntale a David, o preguntale a José, lo que se siente estar por años en una cárcel sin haber hecho nada que realmente merezca que él esté allí, solo por guardar la verdad. Mira, la vida cristiana se vive en momentos donde hay cosas que parece que están todas al revés. Sabes que hasta el mismo Jesús vivió momentos donde parecía que todo estaba en su contra, y realmente lo estaba, ¿sí? Mas la mano de Dios estaba con él, y donde parecía que las suertes eran justamente contrarias y encontradas. Ahora, en medio de ese tiempo, ¿sabes qué necesitamos entender? Necesitamos ver a Dios con nosotros. El salmista David, que era un hombre que conocía acerca de ser perseguido y de situaciones que no parecían buenas para con él, escribió un salmo conocido como el Salmo del Pastor, el Salmo 23. Este salmo
dice así en uno de los versículos, versículo 5, dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Dios es el que está preparando la mesa. Dios es el que está poniendo el banquete en la mesa. Imagínate un banquete, imagínate un lugar preparado por Dios, ¿sí? Por ahí tenemos una imagen de un gran banquete de los que hemos andado o hemos podido compartir en algún tiempo, una invitación, pero acá es un banquete que Dios prepara, ¿sí? Ese lugar es un lugar a donde Dios nos llama para que los hijos podamos disfrutar. Es un lugar para vivir lo familiar. Siempre una mesa nos habla justamente de eso, de un lugar que es un hogar. Y cuando Dios nos está diciendo, te preparo un banquete, está diciendo que Él está a la mesa y nos está invitando a tomar parte de esa mesa. Mirá qué corazón que Él tiene para vos y para mí. Ahora, esta mesa que decíamos la prepara Dios, está como puesta, ¿sí? Está posicionada en un lugar bastante extraño, ¿sí? Porque Dios tiene esto de que a veces no entendemos por qué hace las cosas de una manera tan diferente a como a nosotros nos gustaría. Porque si vos me decís cómo te gusta comer, en este caso a mí me gusta en un lugar tranquilo, en un lugar donde me atiendan bien, en un lugar donde coma bien, donde esté todo en paz, donde no haya mucho ruido, donde podamos hablar unos con otros y donde esté una buena compañía, ¿sí? Ahora, fíjate acá lo que pasa. Dios pone esta mesa, este banquete, en presencia de mis enemigos. Tremendo, ¿no? Porque decís, a mí se me atraganta la comida si estoy delante de mis enemigos. Me gustaría que no esté, o gente que, vos decís, gente tóxica, gente que me lastimó, gente que produjo una herida y lo que fuera, como vos hayas vivido, es como que si fuera por uno, lo más lejos posible. Pero Dios pone, escuchá, la mesa de la intimidad en un lugar bastante extraño, ¿sí? En un lugar que no parece como que no nos representa a nosotros el mejor lugar. Ahora, esta mesa está preparada para los hijos. En esa mesa está el pan de los hijos, el pan de la vida, el pan de la sanidad, el pan de la bendición, el pan de la abundancia, pero también, como vimos recién, esa mesa está puesta en presencia de los enemigos. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este hecho que Dios hace? Esto significa que cada vez que estoy en un lugar donde hay un caos o un desastre, donde veo oscuridad, en ese entorno hay una mesa de intimidad preparada para los hijos. ¿Y saben quién las disfrutan? Los que se acercan a su presencia para estar con Él y contemplarle, sin importar lo que está pasando a su alrededor. Porque el alrededor es un lugar de máxima distracción. El alrededor es un lugar donde mis ánimos, mis emociones pueden variar muy fácilmente si yo estoy atento al alrededor. Pero ¿saben qué? El Padre, cuando posiciona la mesa en ese lugar, lo que está diciendo, lo que nos está diciendo y pidiendo es: pongan su atención en mí. Así como
Corrie ten Boom, de la que hablábamos recién, o muchos siervos de Dios, hay medidas de la presencia de Dios que solo se pueden vivir en los valles de sombra y de muerte, en lugares donde lo que menos pensaríamos es que ¿qué voy a aprender allí? Si es todo, parece sufrimiento, dolor y una situación en mi contra. ¿Sabes qué? En esos lugares es allí donde puedo poner mi atención en lo que Él, el Padre, escondió para ser descubierto. Puedo poner mi atención en lo que Él me dijo y no en lo que se está hablando en el alrededor. Puedo poner mi atención en quién es Él y lo que Él está haciendo y no lo que otros están haciendo. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Encontrar en toda situación lo que Dios está diciendo y lo que Él está haciendo. La pregunta que me hago es, ¿estoy dispuesto a no ver tan claramente las cosas porque sé que Él está cerca? A veces, ¿sabes qué hace Dios? A veces me protege de ver claramente para que solo tenga una opción: poner toda mi confianza en Él. Qué bueno si hoy juntos y en la forma personal cada uno podemos poner toda nuestra confianza en Él, en el que no nos defrauda, el que nunca falla y el que siempre tiene lo mejor y piensa lo mejor para cada uno de nosotros. El Salmo 91 continúa. El versículo 2 dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Sabes qué? Esta es una declaración que hace una persona que se puso bajo la sombra de Dios, y es una proclama que debe ser dada a otros. Es algo que se expresa de Dios, de parte nuestra, hablando de Dios hacia otros, ¿sí? Quiero leerte un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 35, versos 3 y 4. Dice: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. ¿Sí? En medio de una situación aquí donde había gente que se desmayaba, había gente que como que tiraba la toalla, como que decía, ya no va más, ¿para qué vamos a seguir? ¿Qué vamos otra vez a poner nuestra confianza o lo que fuera? Hay alguien que se levanta. Y ¿sabes qué? Muchas cosas no suceden en la vida porque nadie las declaró, nadie las habló. Necesitamos hablarnos. Como dice la palabra de Dios, necesitamos animarnos unos a otros. Por eso hoy estamos aquí, ¿sí? Si es la primera vez, como te decía, o hace un tiempo que nos seguís viendo, lo que estamos haciendo es esto: nos animamos unos a otros. No es que uno es más que otro o que uno es el que manda y los demás son los que obedecen. No, no, es una iglesia, es un cuerpo donde cada uno de los que le conformamos somos parte y cada uno tiene algo que otro no tiene, que otro no le fue dado, y que juntos podemos edificar y juntos podemos crecer como cuerpo. Así que anímate, anímate con las palabras, declará, hay que declarar, sean fuertes, sean valientes. No es tiempo para irse a llorar, ¿sí? Es tiempo para fortalecernos y fortalecernos en el que tiene todo poder. Necesitamos aprender
a permanecer en Cristo, a vivir en una comunión constante con el Señor para que podamos morar en Él y habitar en su presencia. Jesús, como el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, el que vino de la gloria para traer justamente el reino de los cielos a la tierra, para mostrar a Dios, pero en la forma de hombre. Jesús dijo así en Juan capítulo 15, verso 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Lo que escuchamos esto último, yo creo que es como el sueño del pibe, ¿sí? Que te digan que vos podés pedir lo que querés y que te va a dar. Es como que tenga, viste, un shopping abierto y que no tengas que pagar nada porque ya está todo pago. Simplemente lo tenés que pedir y lo tenés. Ahora, esta parte, ¿sí? Que suena muy linda y que quizás vos y yo anhelamos, queremos, muchas veces nos lleva a una gran confusión, ¿sí? Porque hay mucha gente que se ha enojado porque dice, si yo permanezco y yo estoy con Dios y hago lo que Él me dijo y yo pedí y a mí no me dio. Y entonces hay mucha gente que toma muy a mal este pasaje que Jesús nos enseñó. Pero quiero que veas algo, porque hay dos condiciones que Jesús claramente y explícitamente manifiesta para que algo como esto tan wow lo podamos vivir, ¿sí? Lo primero que te quiero decir es que no hay nada que pueda llenar la vida que no sea Dios y su amor inagotable. O sea, si vos pedís y tenés todo, pero no tenés a Dios, de nada vale, ¿sí? Quiero que lo sepas. No está mal tener y pedir, no está mal que lo desees, pero nada se compara con Él, ¿ok? Ahora, ¿qué dijo Jesús? Dos cosas en las cuales debemos permanecer. La primera es que necesitamos permanecer en Él. Y la pregunta es cómo uno permanece en Jesús. Mira, uno permanece en Jesús si uno comparte su vida con Él. Porque Jesús ya nos compartió su vida. Jesús ya se acercó, vino, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir a Él. La Biblia expresa en una parte, dice algo así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿sí? Quizás vos estés esperando que Dios se acerque a vos, ¿sí? Ahora, la expresión y la enseñanza es que las cosas tienen que ser al revés. Nosotros somos los que nos tenemos que acercar ahora a Dios. Y Él dijo que para los que se acercan a Él, Él se va a acercar a nosotros. Hoy podés buscar a Jesús y compartir tu vida con Él, simplemente hablando con Él. Cuando te levantás a la mañana, pudiendo compartir un saludo con Él. Hay gente que solo ora en un determinado momento, en un determinado lugar y cree que eso es permanecer. Mira, compartí tu vida. Imagínate que si vos sos un matrimonio y querés permanecer con tu esposo o con tu esposa, imagínate que nunca hables con él o con ella. Nunca le cuentes nada. Nunca tengas una expresión de cariño. Nunca lo tomes o la tomes en cuenta. En ninguna oportunidad parezca como que te interesa que el otro esté. ¿Qué permanecer estamos hablando? Mira, Jesús es espíritu. Hoy está
sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por vos y por mí. Pero Él puede estar en cualquier lugar, porque Dios es omnipresente. Así que, ¿cómo puedo hacer? En el lugar donde estés, en tu trabajo, compartí tu trabajo con Él. Cuando te vas a hacer un hobby, compartí tu hobby con Él. En tus viajes, compartí tu viaje, agradecele, habla con Él. ¿Sabés qué hacía el salmista? El salmista de este que hablamos, del Salmo 23, él escribió muchos salmos donde le contaba a Dios los distintos tiempos y humores que él tenía en su vida. Él iba para contarle la realidad de lo que le pasaba. Si estás enojado, si estás herido, si estás lastimado, si te sentís que nadie te toma en cuenta, vos podés hablar con Él. Si estás agradecido, si te sentís que estás bendito, si ves que Dios está con tu vida, compartilo con Él para darle la gloria, ¿sí? Permanecé en Jesús. Quédate cerca de Él, anda a la sombra del Omnipotente, busca su refugio, ¿sí? Este es el número 1. Lo segundo que nos dice Jesús es que sus palabras permanezcan en nosotros, ¿sí? Para eso, ¿sabes qué? Tenemos que escuchar sus palabras. Así como te decía que vos podés hablar con Jesús, compartir tu día con Jesús, hablar con Él, expresarte con claridad, con transparencia, como te sientas y todo lo demás, pero también podés tener expresiones, como decíamos, de vamos adelante porque vos estás conmigo. Bueno, así como tenés eso, necesitamos escuchar sus palabras. Y para eso tenemos que leerlas. Necesitamos conocer lo que Él piensa. En la Biblia encontramos las palabras o la palabra de Dios que tiene los pensamientos de Dios para los hombres. Para que vos no vivas de una manera cualquiera y no andes confundido o confundida de aquí para allí, sino que puedas poner tu confianza en algo que Dios habló y que vos lo lees y es una escritura. Está ahí, es firme, no se mueve, no cambia, ni en el tiempo, ni con las circunstancias, ni en las épocas, ni en las culturas. Dios, sus palabras son eternas, permanecen para siempre. Que su palabra sea tu alimento cada día. Que en su palabra vos puedas encontrar un banquete. No necesitas leer horas la Biblia para pensar que así vas a saber de Dios o vas a conocer o vas a permanecer en su palabra. Si lo querés hacer, lo podés hacer. Pero yo me di cuenta que haciendo momentos especiales, momentos donde al levantarte vos puedas abrir y leer una porción de la Biblia, vos podés escuchar lo que Dios dice, lo que Dios piensa. En vez de verte un noticiero, ¿sí?, que te va a decir los desastres que hay, las calamidades, que no sabemos cómo va a venir esto, cómo va a seguir aquello. Mira, ¿por qué no escuchás las noticias de Dios? Que son buenas noticias para vos y para mí. Y que esas palabras, al escucharlas, cuando vos las escuchás, ¿sabés lo que te va a pasar? Que cuando vos después vivas cosas puntuales en tu vida, experiencias y momentos puntuales que tengas que vivir, te vas a encontrar que alguna de esas palabras que leíste va a venir a tu mente, va a venir a tu corazón. Y te vas a dar cuenta de que esto tiene que ver, lo que estoy viviendo, tiene que ver con esto que Él me habló. Y cuando hay eso, es como puro poder. Porque vas a estar empezando a pensar lo que Dios piensa en tu propia vivencia, en tu experiencia diaria.
y va a ser maravilloso. Es más, te va a producir un gozo tan grande poder verlo y decir, wow, Dios se fijó en mí y está acá conmigo en esta experiencia y me está mostrando esto como si me lo estuviese hablando para mí ahora. ¡Qué maravilla! Lo podés vivir, lo podés hacer si hoy te acercás a Él. Y tenés un canal abierto, podés acercarte porque dice que si vos lo haces, si yo lo hago, Él se va a acercar a nuestra vida. Así que si nunca lo hiciste, o si es la primera vez que nos estás mirando y no sabés cómo empezar a vivir con Dios y querés ser parte de la familia de Dios, yo te voy a hacer una pequeña oración, pero muy poderosa, para que vos puedas repetir allí en tu casa, en tu oficina o en donde estés viéndonos y puedas conocer al Dios que te vino a dar vida. Podés repetirle después de mí de esta simple manera. Decirle, querido Dios, te doy gracias porque me viniste a buscar, me viniste a salvar, me viniste a rescatar. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de haber vivido mi vida sin ti. Quiero seguir a Jesús todos los días de mi vida. Te lo pido y te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si así lo hiciste, allí en pantalla te va a aparecer un número de WhatsApp donde quisiéramos que nos escribas y que nos cuentes acerca de tu buena decisión. La mejor decisión que vos podés hacer en tu vida es acercarte a Dios y vivir cada día con Él. Y para todos los demás y para vos también, te decimos que deseamos la mejor semana de tu vida en esto que vas a vivir. Oramos ahora en el nombre de Jesús, declarando que tenemos un Dios fuerte que cuida de nosotros, que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Señor, gracias por estar con nosotros y gracias por lo que vas a hacer a través de nuestras vidas. Bendecimos nuestras casas, nuestros hogares, bendecimos nuestra vida, declaramos nuestra vida bajo la sombra tuya, donde ninguna plaga tocará nuestra morada, nuestra casa. Te damos muchas gracias por lo que vendrá esta semana. Bendecimos nuestros trabajos y nos ponemos bajo tu especial cuidado. Sabemos que no hay ninguna otra persona en quien podamos confiar como lo hacemos en ti. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga ricamente toda tu semana. Nos vemos en la próxima.